Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Pues sean todos muy bienvenidos a este tiempo de reflexión sobre el mundo de la comunicación. Hoy vamos a hablar de un medio que está desde luego presente en la vida de todos y cada uno de nosotros, de la televisión. Se ve menos televisión que antes, se ve igual, se ve más. Las plataformas digitales están acabando con la televisión convencional. Hay más preguntas. ¿Los jóvenes ya no ven la televisión? En la España rural se ve más televisión lineal que en las zonas más urbanas y más cosmopolitas. Bueno, son cuestiones que nos vamos a plantear a lo largo de los próximos minutos, hablando con una de las personas que desde luego más saben de televisión de este país, porque lleva muchos años analizando audiencias y tiene una trayectoria profesional desde luego muy completa. Vamos a hablar con Ricardo Vaca Verdalles. Es profesor universitario en el CEU de Madrid, presidente ejecutivo de Barlovento Comunicación, empresa de consultoría audiovisual. Es un profesional que, entre otras muchas cosas, puso en marcha la cadena Onda Cero Radio, que ahora cumple 30 años en estos días. Y la verdad es que, bueno, es un gusto poder aprender de aquellos que saben. Ricardo Vaca, bienvenido a Fica Café. Bien hallado, Antonio. Para mí es un placer, tu invitación es un placer auténtico y te lo agradezco mucho. Bueno, pues sabes que el agradecimiento es nuestro. Bueno. El mío y el de CREAP y el de Xavier Cima. ¿Qué tal? Bienvenido, Xavi. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Xavier Cima es director de Asuntos Corporativos de CREAP España y es también un hombre apasionado por la comunicación, que es lo que aquí nos gusta a todos, hablar de esto, ¿no? Es lo más importante y sin comunicación no hay posibilidad de sociedad, por tanto... La vida es comunicación. Absolutamente. Ricardo. Y cualquier acto que hacemos en la vida es comunicación. No solamente lo verbal o no verbal, sino cualquier otra circunstancia, ¿no? Así es. Bueno, yo empezaría por lo más básico. Mucha gente dice, bueno, las audiencias de televisión, cuando dice, este programa ha tenido este tanto por ciento de espectadores, sube, baja... ¿Cómo se miden? Vamos a empezar porque tú a tus alumnos se lo explicas bien, pero ¿cómo se miden las audiencias de televisión? Explícanos todo el proceso de audímetros y cómo se canalizan hasta que llegan a un profesional como tú que luego las analiza y las pone en orden. Bien, pues digamos, todo el mercado se pone de acuerdo. Siempre, además, normalmente hay una medidora o una empresa que mide por cada país, no hay competencia, porque si hubiera competencia sería una locura. Por tanto, y son normalmente grandes multinacionales, Kantar, Nielsen, etcétera, etcétera. Por responder a la pregunta lo más concretamente posible, digamos que ahora se ha aumentado la muestra, estamos en 5.700 audímetros más o menos, 5.800, lo cual significa que en este momento estamos sabiendo si de esos 5.700 o 5.800 audímetros, que representan a casi 14.000 personas que están entrevistándose, digamos, estamos barriendo, sabemos si tienen encendida la televisión o no la tienen, ¿de acuerdo? Y evidentemente conforman parte de la muestra de los 45 millones de españoles que se miden de 4 años en adelante, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Obedece a 5 preguntas fundamentales, que son muy sencillas, pero que yo creo que vamos a entender, porque el gran secreto de toda esa historia, vamos a decirlo para que no se entere nadie, que medir la audiencia es medir tiempo. En televisión estamos hablando. O sea, el secreto es medir tiempo. Por tanto, la primera pregunta es, ¿has visto la televisión o no? Si no la has visto, pues ya nos seguimos preguntando. Sí. Pero si yo le pregunto a Antonio San José o a Xavi, ¿viste la televisión ayer? ¿Sí o no? Sí, supongo. Sí. Xavi, ¿viste la televisión ayer? La segunda pregunta es la más crucial de todas. ¿Cuánto tiempo? Porque si la televisión tuviera 1 minuto de promedio, no sería nada importante. Yo voy a decir después cuánto se vio ayer la televisión. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo estuviste, Antonio, viendo la televisión ayer? Pues más o menos. En torno a 1 hora. 1 hora, ¿sabes? Sí, media hora. Media hora, perfecto. Pues yo voy a deciros ahora cuál fue el promedio ayer, ¿vale? Porque me parece que es una manera... Y ahora seguimos con las otras tres preguntas, ¿no? Lo digo para que seamos conscientes de que a mí me gusta decirlo de otra forma, es una frase muy bonita. La clave de bóveda, lo que sujeta el edificio de las catedrales, lo que sujeta el ecosistema audiovisual televisivo, es el consumo. O sea, ese es donde empieza todo. Y todo comienza por analizar el consumo. Pues bueno, ayer, para que no tengamos ninguna duda, entraron a ver televisión de los 45 millones, con nombres y apellidos, 32, casi 33 millones de españoles. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvieron estos españoles viendo la tele? Lo que acabamos de hacer con vosotros. 337 minutos, es decir, 5 horas y 37 minutos de promedio. Pero eso es la televisión de toda la vida.
Ahora ya se miden otros usos del televisor, cuando tienes televisión híbrida, que es aproximadamente el 50% de los hogares en España ya tienen televisión híbrida, estamos hablando de 9 millones, 10 millones de hogares, ¿de acuerdo? Ahí hay otros usos, que es estar en Internet, ver Play, videojuegos, la radio digital. Bueno, pues eso, que ya no es la televisión de toda la vida, a esos 5 horas y 37 minutos, sumamos 123 minutos, 2 horas y 3 minutos. Con lo cual, esos 33 millones de españoles ayer, medición oficial solo de Kantar, aquí no entra Internet, no entran los móviles, no entra los OTTs, no entra Netflix, ¿me siguen? Estamos hablando de que ayer esos 33 millones de españoles tuvieron un promedio, don Xavi, de 7 horas y 40 minutos. Luego, sí, bueno, sorprende mucho este dato. Bueno, nosotros trabajamos con ellos todos. Por eso te digo que he traído este dato. Pero si yo cojo, por ejemplo, los datos de la pandemia, que también los traigo. Lo que se consumió en la televisión durante la pandemia. En el mes de marzo, en el mes de abril. En confinamiento. Y en el mes de mayo, ¿de acuerdo? La cosa es brutal, si me permitís. Porque, como digo, como es lógico, a partir de marzo, como es lógico, estuvimos confinados, ¿verdad? Y tenemos aquí los datos promedio del mes, ¿de acuerdo? En el promedio del mes de marzo hablamos de los que ven televisión y los que no ven, porque estamos hablando, cuando los datos de ayer, los 33 millones los ponemos ponderados por los 45, con los 12 millones de las personas que no vieron, como es lógico, el consumo desciende. Y entonces siempre se habla de esa métrica, ¿de acuerdo? Pero yo lo he puesto de los que ven, para que seamos conscientes del tiempo que dedicamos cada uno de nosotros. Porque si yo veo que esos 7 horas y 40 minutos de ayer, si lo ponderamos por los 45 millones, es decir, los que vieron televisión y los que no vieron, como es lógico, baja el promedio, estamos hablando de que el conjunto total fueron de 4 horas y 31 minutos. No sé si que es una cifra muy considerable. Que es muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Comparado con otros países de la Unión Europea, por ejemplo? No, estamos muy parejos en Italia, en el Reino Unido, un poco menos en Francia. Estamos muy parejos, es decir, estamos en el promedio, más o menos, promedio alto, estaríamos un 6,5, 7, ¿de acuerdo? Pero Serbia, Armenia consumen mucho más, ¿eh? Es decir, que en este sentido. Como digo, todo empieza ahí. Todo comienza en, oiga, la primera pregunta, ¿viste la tele o no? La segunda, ¿cuánto tiempo? Que es la más importante, porque medir la audiencia es medir el tiempo. Y por lo tanto, a mayor tiempo, mayor importancia. Como hemos dicho hace un momentito antes de entrar, si ponderamos todo el consumo de un año entero del promedio de las personas que ven televisión, estamos más de 2 meses viendo televisión. 2 meses de un año entero. Con sus días y sus noches. Exacto. ¿En la pandemia cuánto fue al final? Sí, perdón. Y como digo, porque ese dato en la pandemia, por ejemplo, en el mes de marzo, contando los que vieron y los que no vieron, estamos hablando de 371 minutos de los que vieron y el promedio casi 5 horas, 286 minutos. 5 horas de promedio de los que vieron y no vieron. El promedio es gente que ha visto más y gente que ha visto menos, pero gente que ha visto más también. Exacto. Es decir, por eso tú has visto 1 hora y Xavi ha visto media hora. Decir que hay y gente que ayer fueron 7 horas y pico. Quiero decir que sois muy poco visitadores de la televisión. No tenemos tiempo. Exacto. En CREAP trabajamos tomáis mucho. muchas copas. Copas. Bien, mucho trabajo. Bien, entonces, en el mes de abril, para entendernos, ¿no? Todavía creció más. Los que estaban viendo televisión, casi 400 minutos. Impresionante. Por tanto, la televisión no tiene mala salud. Yo creo que la salud, como decía uno de nuestros maestros, Manuel Martín Ferrán, goza de una malísima salud de hierro. Xavi. Exacto. Sí, no, que impresionan los datos, ¿no? Porque cuando los que estamos quizá más inmersos en el sector de las plataformas de streaming, esta nueva modalidad que ha sido de televisión, pues sí que es verdad que da un poco la sensación, ¿no?, que estas plataformas están copando las audiencias. Sí, pero... Sin embargo, cuando vemos las audiencias de la televisión convencional, siguen siendo muy buenas. Entonces, claro. Y además, compáranos, esto que plantea Xavi ahora, Netflix, Movistar... Aquí hay un tema de fondo filosófico, a mi juicio, muy importante. Porque de la televisión lo sabemos casi todo. Vamos a ver, hay una cosa que es excepcional, única, en todas las, digamos, actividades mercantiles. Los bancos, los seguros, los médicos, la actividad que queramos. La televisión es la única actividad mercantil que al día siguiente tú sabes qué ha pasado. No sabes lo que solo tú has hecho, sino la de los demás. ¿Qué pasaría si todos los bancos, si Ana Botín supiera que ha hecho el BBVA a las 8 de la mañana? Pues pasaría, Antonio, como todos sabemos, programa cesado. No sé si me explico. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sabemos minuto a minuto quién ha entrado. Y si estabas viendo Antena 3 y vas a Telecinco y vas a la 1, o vas a Telemadrid, o vas a donde, sabemos
cómo son esos flujos. No sé y si son del Madrid o del Atleti, y no me decís si votan Podemos o PP, pero casi. No sé si me explico. O sea, sabemos quién se va de una cadena a otra. Eso es un estudio de migraciones, minuto a minuto. Entonces, lo que quiero decir con ello es... Incluso lo típico de este presentador no me gusta, cambio. Sí, porque es un tema químico también. Pero lo que quiero decir de filosofía es que en este sentido, como digo, hay la apariencia de que la televisión evidentemente se ve muy poco o que hay goza de muy buena salud el hablar mal de la televisión. Y no existe cualquier cosa si no existe televisión. Y luego además, en torno a lo que estamos hablando de las plataformas, de las OTTs, que debemos de recordar que Netflix empezó como un videoclub, así fue, que estuvo a punto de quebrar. Un videoclub físico. Sí. Donde la gente iba por las películas. Adquiere una película de Apolo y la devuelve 2 días después, tiene que pagar $40 o $50, se enfada, pues yo puedo montar una cosa de estas, tal, y están a punto de quebrar. Hasta que encuentran esa forma de streaming por internet, e incluso van a ver a todos los blockbusters de Estados Unidos y no les reciben prácticamente, y bueno, tacita, ha cambiado el mundo, hasta el punto de que incluso tiene más capitalización bursátil que Disney. Bien, lo que digo de Netflix es importantísimo. Ha sido el elemento disruptivo más importante en el ecosistema. Como comentábamos antes, Xavi, que me quedaba bien la frase, es el verdadero maná económico de la nueva televisión. Sí. Porque hay 1.000 millones de personas ya conectadas a estos sistemas y pagan todos los meses, no sé si me explico. En ese sentido, entonces, por terminar la filosofía de lo que quería decir antes, ¿qué conocemos de Netflix? Que hay 197 millones de clientes en el mundo, que de vez en cuando dicen, por La Casa de Papel se ha visto mucho, o la de Damita de Dama, esta última, que ha visto... No sé si me... Sí. Pero no sabemos nada más. Es más, ellos saben de nosotros todo, porque tienen todos los algoritmos y cuando terminas de ver una serie, dice, mire usted, esta serie a usted le va a encantar, porque es usted... Porque le ha gustado tiene usted los ojos verdes y resulta que va usted a jugar al Wii todos los días. No sé si me explico. Es decir, tienen toda una información que, como es lógico y natural, es su verdadero tesoro, pero no sabemos nada más. Y ahí la pregunta clave, como decíamos antes, que hemos dicho, ¿cuánto tiempo estás tú vinculado conmigo? ¿Cuánto tiempo estamos juntos? No sé si me explico. Ya hemos visto lo que estábamos juntos de la televisión ayer, ¿verdad? Sí. 7 horas y media, que no es broma. No está mal. Bien. ¿Cuánto tiempo vemos Netflix? No lo sabemos. No se sabe. Claro. No se sabe. Lo saben ellos. Ellos sí lo saben, ellos. Claro. Bueno, claro. Y saben lo que has visto, además. Saben todo, saben lo que has visto, el tiempo que has estado, todo. Por supuesto. Pero no sabemos... Esos datos no son públicos. No. Y además, la pregunta más importante, si hemos dicho antes que medir la audiencia es medir tiempo, si admitimos ese axioma, aquí no sabemos cuánto tiempo, porque vamos a suponer que sea 1 hora de promedio. En España tampoco sabemos cuántos hay, porque a partir de enero van a empezar a cotizar y por lo tanto es probable... Hasta ahora no pasaba. Claro. Había un estudio... Van a empezar a pagar impuestos en España. Había un estudio de la CNMC hace 2 años que más o menos hacía en el cuenta de hogares establecía una ponderación. Hoy, más o menos, por diferentes estudios y diferentes consultoras, podemos estar hablando de que en España hay entre comillas, insisto, esto no son datos oficiales, pero tomémoslo como algo razonable. 4 millones de suscriptores, que no son 4 millones de suscriptores, son 4 millones de hogares, no sé si me explico, porque luego en cada hogar hay más personas, 2,6 de promedio. Por tanto, estamos hablando ya de que aproximadamente hay como 10, 11 o 12 millones de personas que pueden ver Netflix, más todos aquellos otros que las ven por el artículo 33 o de papo, no sé si me explico. ¿Bien? Que también los hay. Bien, pero... Hay gente para todo. Hay gente para todo. Entonces, tomando esa base, como digo, esas 4 millones de suscriptores, imaginemos que consumen 1 hora diaria. Aquí hemos visto lo que es la tele, ¿verdad? No hay color, ¿verdad? E incluso dice, no, vamos a ver qué pasa en Internet. Nosotros tenemos datos de Internet, los publicamos ayer además, y evidentemente esos datos de Internet de ayer nos dicen que el promedio son como 2 horas y pico. Y es la pera Internet, no sé si me explico. Y entran 32 millones de españoles, no sé si me explico. Es decir, sabemos casi todo, pero de Netflix no sabemos nada. Sabemos que tienen 197 millones de clientes porque tienen la obligación de decirlo en la Bolsa de Nueva York y damos por sentado que es así. Cuando dices, perdona, Ricardo, Netflix, ¿dices Netflix y otras plataformas o solo Netflix? Si quieres te digo que tiene 150 HBO, otros 150 Amazon Prime y Disney, que lleva menos de un año, en menos de un año ha conseguido casi 75 millones de clientes suscriptores, cuando eso era la cifra que pensaba tener en el año 24. ¿Y conocéis los datos de audiencia de Disney, de Movistar Plus, de HBO, de Filmin? Sí, pero de HBO no, porque no son oficiales, ni de Netflix. Eso lo pueden aprovechar ellos como puede ser una ventaja competitiva para ellos, ¿no? Vamos a ver.
Porque tienen los datos de la convencional y en cambio la convencional no tiene los datos de... El otro día decía una cosa Silvio González, el consejero delegado de Antena 3, que me pareció muy acertada. Sabemos muchas cosas del pasado, pero muy pocas del presente. Y del futuro ni te cuento. Vale. Es decir, sabemos que no sabemos lo que nos va a pasar, no sé si... Pero, es decir, hay datos, insisto, que son muy opacos, que no se conocen. Sabemos cosas. Por ejemplo, una decisión, a mi juicio, estratégica que cambia el ecosistema audiovisual. No las audiencias, el ecosistema completo. Y es Disney. ¿Qué hace Disney? Recientemente, la gran receptora de cines de Estados Unidos, AMC, dice, todo estreno que se haga en los cines como máximo estará 3 semanas. Cuando antes poco tiempo era 6 meses o 1 año. Vale. ¿Cuántos cines van a quedar en 5 años? Antes los cines eran enormes. Ahora son chiquitines. Lo dejo ahí y me encantaría que siguieran. Pero, ¿qué ha hecho Disney? Disney ha dicho, no, el estreno de Mulan lo hago yo en mi plataforma. Y el que quiera bien, a cotizar. Y pone $25, 22 o 24 y 22 euros más o menos al cambio. ¿Cuánto ha facturado Disney según los datos que se publican? Que insisto, yo no tengo la auditoría para poder verificarlo. Y solo inicialmente, a través de su propia OTT. ¿Estamos sentados? $260 millones. No está mal. No está mal. Es decir, hoy hay otra cosa que me gusta comentar, porque se lo cuento también a los alumnos, y me parece una cosa preciosa, y es los grandes negocios actuales de medios de comunicación audiovisuales son de membresía, que es una palabra preciosa del español antiguo. De miembros. Membresía. De hecho, si cogemos Samsung, por ejemplo, y entramos a ver una televisión de Samsung, lo digo porque yo he puesto una nueva en el despacho, que es Samsung, y entonces sale la palabra membresía y me he llenado de satisfacción porque es una palabra que me llena, ¿de acuerdo? Podría haber puesto suscriptores, no sé si me explico, pero que es membresía, que es una palabra muy bonita. Preciosidad. Sí. Bien. Entonces, hoy todos los grandes negocios son de membresía. Por ejemplo, el señor Jeff Bezos, cuyo abuelo era cubano, ¿cómo empezó? Vendiendo libros por Internet. No había inventado la pólvora, no sé si me explico. Cogió el pasacalpe y lo pone en la nube. ¿Me entendemos? Hoy, aparte de ser el hombre más rico del mundo, quiero que me traigan una paella al pil en 10 minutos. Amazon, te necesito. Me explico, como Rupert, ¿no? Como el anuncio de Rupert. Sí. Es decir, este señor es dueño del mundo. Apple. Y del Washington Post. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares pagó por el Washington Post. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, los valores de Apple, ¿no? Que hace 15 años era el valor 100 y pico de la bolsa de Nueva York. Es el primer valor. ¿Cuánto vale Apple en bolsa? 3 veces la bolsa española. Hace 1 año y medio era 1 vez o 1 vez y media. Es decir, los GAFA, Google, Amazon, Facebook y Amazon, son los dueños del mundo. Sí, no, es que cuando te ponen los datos en macro delante, la verdad es que pero que hace pensar, porque lo de la membresía tienes completamente razón, generas un recurrente con muchos usuarios. ¿Qué ha hecho el Corte Inglés ahora? Yo quiero hacer de Amazon, como natural, y digo, usted me paga 19 euros, no sé cuánto, y yo le doy lo que usted quiera, cuando quiera, durante 1 año entero. Es membresía. Sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestra consultora utilizamos una técnica que yo utilizaba en la radio. Claro, la primera radio que yo apliqué la tarifa de publicidad en Radio Ciudad Real en el año 77 eran 135 pesetas la cuña de 15 segundos. Y facturábamos casi 1 millón, no sé si me explico. O sea, que era Radio Ucha aquello. Bien. Era membresía, porque cuando tú haces un contrato de 12 meses, o sea, tenéis un cliente, y en vez de que te pague una fee extraordinario por hacer cada, bueno, pues yo prefiero que asesorarte todo el año y todos los meses tú cotizas, no sé si, eso es membresía. Porque en definitiva, ¿qué es el contrato de Netflix? Todos los meses cotizas, ¿no? Sí. Es decir, ese es el futuro. Si a nosotros se nos ocurre, imaginemos, ¿cómo es su nombre? Alberto. Si Alberto, Antonio, Xavi y servidora hacemos un negocio de membresía y decimos, vamos a cobrar 1 euro a cada cliente por cada mes. Facturamos 12 euros al mes. ¿Estamos de acuerdo? Y conseguimos 1 millón de clientes. No está mal, ¿verdad? Para empezar, ¿no? Facturaríamos 12 millones de euros. ¿Bien? ¿Le gusta? Solo nos falta la idea. Bueno, ahora cuando acabemos el programa lo pensamos. Ahora lo pensamos. Solo nos falta la idea. Cerramos micros y hablamos. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. ¿Cómo ves el futuro del encaje entre plataformas, televisión convencional y medios de comunicación en general? Porque hablábamos antes, por ejemplo, antes de entrar aquí, la radio hará desaparecer el papel, la tele hará desaparecer la radio,
las plataformas harán desaparecer la televisión, pero todos están ahí, todos conviven y todos tienen su público. Entonces... Absolutamente. Bueno, yo creo que aquí hay que basarse en lo histórico, ¿no? Es decir, cuando sale la tele, se supone que la tele acaba con la radio y con la prensa, no acaba con la tele ni con la radio, con la radio ni con la prensa. Cuando sale Internet acaba con la televisión, con la radio y con la prensa. Parece ser que no ha sido así. Y hemos dicho, en el año 92 el consumo televisivo eran 3 horas y cuarto. Y eso en 4 horas o 4 horas y media si metemos otros usos. Es decir, cuando hay una plétora de cosas que antes no había. Es decir, que todavía es más nuestra inscripción. Por tanto, lo que hay es una reordenación del tráfico. No sé si me explico. Y es verdad que, como hemos dicho, las OTTs son el nuevo maná económico de la industria audiovisual, aparte de la televisión en abierto, y que no solo va a quedarse, sino que la proyección es que si en España ahora mismo hay 9 millones de clientes de esta historia, en el 25 pueden ser 17, no sé si me explico. O sea, que lo único que puede hacer es crecer, ¿vale? Bien. Y por tanto, al ser membresía, todos los meses a cotizar. Sí. En ese sentido, yo creo que es evidente. ¿Cómo van a convivir? Teniendo en cuenta que hay 2 axiomas aquí muy importantes en el consumo televisivo, y es a mayor edad, mayor consumo. Y como es lógico, en ese sentido, a mayor consumo, y eso nos lleva a que como vamos a ser una población muy envejecida, porque nuestra pirámide poblacional es la que es, evidentemente, y además a la gente joven ahora va a vivir hasta los 90 años, se le va a hacer muy largo y van a trabajar hasta los 75. Van a ver mucha tele. No, en vez de la jornada de 5 días habrá la jornada de 4, es decir, esto está en Estados Unidos hace 10 años o 15, ¿no? Pero quiero decir que van a convivir de una manera clara. Ahora bien, como comentábamos a la entrada, Xavi, también se está produciendo un retorno a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se pone en marcha Patria, la serie Patria de Aitor Gabilondo, que es excelente, HBO nos dice, aquí tiene usted los 8 capítulos y consúmalos como usted quiera. Haga usted binge watching, el atracón, no, lo pone uno cada semana. Los domingos te liberaban el capítulo, o sea, yo veía el capítulo el domingo. Como antiguamente en la televisión lineal. Igual, correcto. Entonces, ¿qué está viendo? Está viendo un carácter híbrido, una hibridación de todas las posibilidades de consumo. Usted quiere ser atracón, pero tú entras ahora en Netflix, en HBO, en Amazon Prime, en Disney, y es que, claro, la ventolera que te da de todo lo que ves, claro. Hay un momento determinado que no sabes qué elegir, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Netflix? Pues muy, muy interesante. Todo esto que estamos diciendo, que lo que ha hecho HBO con Patria, que lo ha digamos, segmentado como si fuera un estreno en abierto, para entendernos, es decir, está habiendo un mix de ambas cosas. Y además, en este sentido, Netflix está haciendo una operación en Francia como programa piloto, en el cual va a hacer un canal en flujo, como una televisión lineal, pero con sus productos de series y películas, adaptado al mercado francés, porque el mercado francés es otra cosa, del ámbito cultural, la industria cultural francesa, las películas francesas no son como las españolas, pero adaptada a su personalidad y todo este tipo de cosas. ¿Cuántos canales temáticos de esta en flujo puede hacer Netflix o Disney o Amazon o HBO, los que quieran? Claro. Luego va a haber hay también armonización de todas las posibilidades, y dependiendo de la edad, del tiempo y de no sé qué, pues evidentemente, pero va a convivir todo. Y es verdad que cuando pensamos, con esto finalizo la respuesta, que la televisión en abierto iba a padecer mucho, pues resulta que el consumo no nos dice eso. Otra cosa es la publicidad. La publicidad es el principal nutriente de la televisión en abierto. Uh-huh. Y evidentemente, en el 2007 en España se facturaron aproximadamente 3.500 millones de euros. Una barbaridad. El año que más se ha facturado. Vale. Las televisiones. La televisión en general. Tanto abierto las como televisiones y todas las televisiones. Lo que es el ecosistema de las televisiones. Bien. En el 13, de esos 3.500 millones, se pasaron a 1.700. Es decir, la mitad. Se recuperó un poco, pero a partir del 17-18, el año pasado se bajaron hasta 100 millones, de 140, 120 millones de facturación. Estamos en 2.000 millones el año pasado, cuando el año anterior habíamos estado en 2.100 y pico. Eso, este año, como es lógico con la COVID-19, que es otra historia, y evidentemente con varios meses con la facturación muy, muy quebrada, lo normal es que se cierre en 1.600 millones de euros. Es decir, 400 millones menos de inversión, que 400 millones menos parece poco, pero si lo traducimos al vil imperio de las pesetas, es un dinero. Es un dinero. ¿No? Te quería preguntar por estas plataformas que hacen en Internet, televisiones privadas como Antena 3 o Telecinco A3 Player Premium, donde incluso estrenan sus series antes, y esto parece que está funcionando también. Es un poco lo que decíamos antes. Es un modelo completamente nuevo, ¿no? Lo que decíamos antes de otra forma, es decir, ¿qué está haciendo la televisión en abierto? Copiar a las televisiones OTTs. ¿Qué están haciendo las OTTs? Copiando a las televisiones en abierto. Es decir, hay
un camino de ida y vuelta que se funciona en función de cómo sea cada persona, pero tienes las dos opciones. Insisto, Patria, yo no la he podido ver los 8 capítulos seguidos. He tenido que esperarme. He podido leer el libro, pero la serie he tenido que verla como ellos me han dicho. No sé si me explico. Entonces eso es volver... El programa empieza a las 10, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, va a haber esa convivencia y, en este caso, Antena 3 o Telecinco o otras opciones, o incluso Televisión Española, si quiere ponerse al día, tiene que hacer OTTs. Canal Sur ha anunciado recientemente que va a hacer una OTT con todo su contenido. Será bueno o malo, será más pago, menos pago, lo que tú quieras, pero estamos copiando modelos. Es decir, ¿qué estamos definiendo? Una cosa que a mí me parece que es preciosa, es el modelo de negocio del... Ya. Sí. Sí. No, es que es verdad que la oferta es tan grande que al final te comentaba yo que parece que el principal competidor es el sueño, que es tú te conectas a las 10 de la noche después de haber cenado, el niño dormido, biberón y baño y todo, y te conectas... Uno de los mayores placeres, bañar al niño. Sí, y cuando se duerme también, es maravilloso. Pues te conectas, empiezas a mirar la oferta que hay, te conectas a Amazon Prime, ves la oferta, te pasas a Netflix, ves la oferta y acabas a las 11 diciendo, ostras, todavía no he elegido nada, pero me voy a la cama porque si me pongo un capítulo ahora, me duermo a la 1:30. Que en España, por lo que dices de consumo de televisión, mucha gente se va a dormir a la 1:30 y el prime time termina a esa hora, más o menos. Claro, efectivamente, lo que dice Xavi, ¿cómo puede acabar un gran programa de mucha audiencia a las 2 menos cuarto de la madrugada? ¿Qué es lo que ocurre hoy? Afortunadamente para Antena 3 y Telecinco no soy el consejero de la... No, pero eso no ocurre en otros países donde late night empieza a las 11 de la noche. ¿No? Nosotros somos un país en algunas cosas un poco perjudicado, ¿no? Un poco perjudicado. El prime time empieza tardísimo en España. No, vamos a ver. Yo se lo contaba a Xavi. Vamos a ver. El momento normalmente de mayor audiencia en un momento determinado, la media hora más vista en cuanto a consumo, hablamos siempre de que todo empieza en el consumo, es entre 10 y cuarto y 11 menos cuarto. Y a eso ahora los modernos le llaman haces prime time, que es, a mi juicio, una verdulería, porque no es nada, es prime time puro y duro. El acceso al prime time. Sí, dicen, claro. pero quiere decir que no es acceso, es prime time porque claro. es el momento de mayor audiencia. Claro. O sea, vamos a ver, no cambiemos las cosas. Entonces, de hecho, por ejemplo, el hormiguero, que va desde las 10 hasta las 11 menos cuarto, 11 menos 20, 11 menos 10, depende, ha cambiado el statu quo de las otras cadenas porque es un programa de éxito, además tiene un perfil excelente en cuanto a comercial y un montón de cosas, y cualquier persona que quiere decir algo, sea artista, no artista, medio pensionista, va allí. Bueno, cuando la Pantoja salió de la cárcel, donde va es al hormiguero, que es la mayor audiencia que ha tenido. Y viene Will Smith, el de... el Príncipe de Bel-Air. Príncipe de Bel-Air, que fue el autor principal del ecosistema también de Antena 3, pues va... Es un punto de referencia. Eso no es acceso prime time, no es acceso al prime time, es prime time puro y duro. Lo que pasa es que ha tenido que adaptarse todas las demás cadenas a su propia competencia, porque un programa vale lo que vale menos lo que hay enfrente. Y esta axioma que es de Pinocho y de hablar, vamos, de muy tonto, pero muy real, pues ha hecho cambiar el statu quo del comienzo. Entonces todo el mundo empieza más o menos a las 11 menos cuarto, cuando ya el consumo está decreciendo. 11 menos cuarto, con lo cual el programa se te va a la hasta 1:30 de la madrugada. Bueno, puede ir hasta las 12, 12:30. Bueno, ahora Televisión Española ha dicho que no quiere pasar de las 10 de las 12 de la noche, todo ese tipo de cosas, pero claro, también eso significa, porque ya lo hicieron previamente con otros directores generales, que eso también notas que la audiencia... Porque claro, el flujo de consumo, eso es algo que tú no dominas, domina el consumo y los espectadores. Entonces, claro, los espectadores también tienen un hábito, pero casi todos los programas, digamos, lo que antiguamente empezaría a las 9:30, a las 10 de la noche, hoy son a las 11 menos cuarto. Con lo cual la gente en España no duerme. Ricardo. Duerme una hora y media menos, y eso yo creo que esto que voy a decir es muy poco amable. Eso nos perjudica como país, como ciudadanos, para todo, para estudiar, para trabajar y para rendir. Que parece el final del podcast, esta frase es lapidaria. No, pero sí que es cierto. No, yo soy de los que piensan... Yo siempre he preferido un buen libro a la tele, soy así, y sí que pienso que la gente mira mucho la tele. Luego no lo reconocen, luego cuando te dicen, no, yo no, este programa no lo miro y este otro tampoco, pero están informados de todo y cuando preguntas realmente las horas de tele que hay en casa, tú te das cuenta que en las casas españolas hay mucha tele, que quizá comparado con Europa, dices, estamos ahí en la zona media alta. Con el ¿vale? mismo consumo, es decir, que no es que seamos los primeros, no somos los primeros, pero estamos en un nivel de 0 a 10, estaríamos en un nivel 7, para entender. Y teniendo en cuenta que cada vez podemos hacer más cosas con la tele... Bueno, ya lo hemos visto, es decir, tú ves, aparte de la televisión lineal, los otros usos del televisor. O sea, el televisor es el rey, para entender. El aparato. Es el centro. Sí. Es el centro. Además, insisto, cada vez más grande, cada vez más fino, cada vez con más prestaciones. El 4K, pues es 4 veces la señal
de imagen de la televisión digital. 8K, es 8 veces. O sea, no es que veas a Nadal la gota de sudor cómo se descompone, es que eres la gota. No sé si te explico. Entonces, Oye, Ricardo, televisiones autonómicas, ¿cómo están de audiencia? pues mira, últimamente están mejorando mucho. De hecho, hay algunos momentos que incluso superan al dato de la 1 algunos días, ¿no? Y en ese sentido están con datos muy importantes. Es decir, TV3 es líder en Cataluña. Eso, en fin, Xavi lo conoce bien. Y además yo creo que todo el proceso político judeo-masónico que hemos vivido... Es la más vista en su público. Exacto. En Cataluña. Sí. En Cataluña. Sí. Si hablamos, No, mira, si hablamos como... Científicamente. No, desde el punto de vista profesional, por encima de cualquier hay un tema consideración que personal... es cierto. Yo cuando estaba de concejal en mi pueblo, siempre íbamos a la tele local. ¿En qué pueblo era, Xavi? En Ripoll. En que es Ripoll, un pueblo para en que lo Gerona- sepan Gerona los profunda, oyentes. ¿vale? Y siempre íbamos a la tele local porque muchas veces sabíamos que era la más vista. La gente, a las personas les gusta ver las noticias que están cerca de su casa más que las noticias que están lejos. Entonces, una tele, pues lo que decíamos, audiencias, televisión TV3, televisión de Cataluña, segunda televisión más vista en mi pueblo, la televisión del pueblo. Bien, puede pasar y depende de cómo esté hecha y el grado de imbricación y de compromiso. Esto es como los toros. Cuando tú ves a torear a Jesús Tomás, entiendes perfectamente por qué es como es. Es que, claro, yo lo he visto torear en la Plaza de Colombia, en Bogotá, y claro, yo no lo he visto torear nunca, pero claro, es que el pitón pasa a medio centímetro de su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si tú toreas muy cerca, te puede coger, pero evidentemente lo que tú generas de ascripción de fidelidad es mucho mayor. Entonces, depende de cómo se haga esa televisión. Y si esa televisión, evidentemente, tiene una ascripción importante, pero, en fin, por completar, las autonómicas ahora mismo están bastante fuertes e incluso hay días que están en el 9 y pico % sabiendo que no cubren todo el territorio nacional. Claro. Entonces, pero están muy fuertes en algunos casos. Por ejemplo, Aragón Televisión, el informativo del mediodía de Aragón Televisión, tiene una cuota de pantalla más alta que la de TV3. Cuota de pantalla. Estamos hablando de un 30%. Oye, estamos terminando. Yo formulaba 2 preguntas al inicio que no quiero que queden en el aire. Jóvenes y televisión y zona España rural frente a la España más urbana. ¿Qué podemos decir ahí, Ricardo? Bueno, varias cosas. La primera, a mayor edad, mayor consumo. A mayor edad, mayor consumo. Esto es un hecho. Y es verdad que los millennials, teniendo en cuenta que hablamos de 18-34, de los Coca-Colas que yo hablaba en mis famosos libros, ¿no? Es decir, los jóvenes, que son los Tu que libro, marcan... ¿Quién manda en el mando? Sí, pero que son los que histórico. marcan temperatura, ¿eh? Son los que marcan temperatura porque son los que generan los canales de culto. Es decir, si cogemos todos los programas que ha habido del año 90 hasta aquí, los más importantes de todos, y hacemos una disección por segmentación de edades, los jóvenes de 13 a 24 años son los más fieles dentro de su público. No sé si me explico. Si cogemos Farmacia de Guardia, Médico de Familia, Gran Hermano, Operación Triunfo, todo ese tipo de programas, ¿de acuerdo? Bien, es verdad, insisto, que en menores de 45 años el consumo ha bajado. Es un hecho. Ahora, ¿ha bajado hasta el punto de que nadie lo ve? No. Ven menos, porque los jóvenes en ese sentido son mucho más dinámicos y mucho más digitales que todo lo demás, pero evidentemente siguen viendo mucha televisión, ¿no? Entonces estamos hablando de cerca de 2 horas de promedio diario, un poquito menos ahora. 2 horas diarias es mucha tela, ¿eh? Entonces, en ese sentido, es verdad. Entonces, los menores de 45 años han bajado y el consumo lineal, como tal, ha bajado un poquito, porque el récord fue en el 12 con 4 horas y 6 minutos, ahora está en 3:50 aproximadamente, con el confinamiento un poquito más, pero claro, no se contabilizado los otros usos, no sé si me explico. Si contabilizamos otros usos, estamos todavía superando el tiempo, ¿de acuerdo? Luego, esa segmentación de edad es un hecho. Y los jóvenes, insisto, son los menos fieles a la televisión, pero están con la televisión de casi 2 horas diarias. O sea que lo de la lealtad hay que entenderlo en ese contexto. Dicho eso, y después, respecto de lo urbano o de lo ámbito rural, eso cada vez está más difuminado el concepto. ¿Por qué? Porque antiguamente es verdad que un pueblo tenía muy pocas cosas, no sé si me explico. Hoy los pueblos tienen unas infraestructuras, en ese sentido la democracia española y todo lo que ha venido después, cada uno tiene su polideportivo, es decir, que no estamos hablando de... Hay mucha actividad cultural, deportiva, social... Entonces ya no es, este lleva boina rosca y este lleva traje, no sé si me explico. Primero, ya no lleva traje casi nadie y boina rosca tampoco, ¿no? Por tanto, se parecen mucho los consumos y es verdad que tienen más tiempo los llamados rurales de ver televisión porque tú para ir de Madrid a Móstoles pues tardas un tiempo, no sé si me explico. O sea, que no estás tanto tiempo en casa. Claro. Todo eso influye. Pero es verdad que la mayor dotación es decir, se ve más televisión en ámbitos de menos de 50.000 habitantes que de 500.000, no sé si me explico.
Te explicas como un libro abierto, explica querido Ricardo. perfectamente. La verdad Sí, es que, Xavi, podríamos estar aquí hablando horas y Bueno, horas. a mí entre que me encanta la radio y que me encanta Ricardo, yo podría estar aquí toda la mañana. Porque Sí, saben sí. de televisión lo que tienen que disfrutar tus alumnos, Ricardo. No sé lo que Bueno, dicen de ti. Hay gente de todo. hay algunos que me miran mal. Porque soy un poco exigente. Eres muy hueso como profesor. Tengo fama de duro. Es decir, de duro en el sentido de que... Les haces trabajar. evidente. Bueno, para eso son Eso estudiantes está bien. universitarios. Menos Bueno, tele y más. Yo no sé estudio. hacerlo de otra forma. Ricardo Vaca Verdalles, presidente ejecutivo de Barlovento Comunicación, primer director general, como decíamos, de Onda Cero Radio. Ahora en estos días El Paleolítico estamos inferior. celebrando los 30 Lo que años estás de diciendo es lo emisora. viejo que soy. Lo Fíjate, estás diciendo es lo viejo que soy. No, lo que estoy diciendo es lo joven que empezaste. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a Xavi. Por esta también lección a todos. magistral sobre audiencias de televisión. Gracias también a Xavi Cima, que es el Muchas director de gracias. Asuntos Corporativos de CREAP España. Ha sido un Gracias. placer. Y gracias también a Alberto Espinosa, que hace que todo esto suene bien, y a Cristina Muchísimas Villalba gracias. en la producción de Fica Café. Volvemos enseguida con otro episodio para hablar de aquello que más nos gusta, que más nos apasiona, que nos reúne en torno a esta cita quincenal de CREAP España, la comunicación. Gracias. Fica Café, porque la vida es comunicación.